Bien. Bueno, me presento, mi nombre es Erika Castrillón, psicóloga. El día de hoy pues les doy la cordial bienvenida desde la Corporación Sentir Ser, quien pues hoy el día de hoy se ha encargado de crear este evento que se llama El Síntoma en la Época Actual, con los doctores invitados, el doctor Jaime Velosa y el doctor Carlos Dresler. Entonces los voy a dejar en compañía de ellos, espero que lo disfruten y cualquier cosa estoy súper atenta, hacen la manita para preguntas y demás. Bien, gracias. Pues vamos a hacer una breve presentación de nosotros. Bueno, yo diría, mi nombre es Jaime Velosa, me gradué como psicólogo en la Universidad Nacional. He hecho 2 maestrías, pero fundamentalmente he estado toda mi vida formándome en el psicoanálisis, en la práctica psicoanalítica como psicoanalista. Toda mi vida también como docente universitario, toda mi vida profesional desde que me gradué y también como investigador. Bueno, esta sería mi presentación. Carlos se presenta y yo hago. Bueno, yo me llamo Carlos Ledesma y bueno, también soy licenciado en psicología, también en filosofía y en psiquiatría. Y también soy amigo cercano del psicoanálisis desde hace muchos años y mi práctica clínica intento hacerla desde ese lugar. Y hoy intentaré compartir con ustedes pues, lo que yo he intentado entender o aprender sobre el tema de la cuestión del síntoma en lo que se llama salud mental. Ok, yo voy a hacer una brevísima introducción al tema y le voy a dar la palabra a Carlos. Carlos va a hacer una presentación, tiene un material para compartir y yo lo voy a interrumpir y sobre eso vamos a ir conversando. Pero quería hacer una breve introducción. Hemos propuesto hablar del síntoma y en la época actual y me parece importante hacer referencia a los 2 temas. Sé que Carlos va a ahondar en la explicación y en la consideración del tema del síntoma. Yo voy a hacer una breve explicación porque además es posible que en nuestro auditorio haya personas expertas en psicoanálisis, expertas en psiquiatría, como pues sé que las hay, expertas en psicología, clínicos, psicólogos, médicos, pero también es posible que en nuestro auditorio haya algunas personas que no manejan el tema. Entonces me voy a detener un tris en las generalidades del síntoma. El síntoma es una palabra que fundamentalmente se trae de la medicina, del modelo médico. El síntoma es una señal de que algo no anda bien, de que algo no está bien, de que algo está pasando. En el modelo que vamos a trabajar, que es el psicoanalítico, ya nos detendremos en él, pero quería señalarlo de una vez. En el modelo que vamos a trabajar, el síntoma dice algo, el síntoma significa algo, el síntoma es para descifrar. ¿Qué son los síntomas en el modelo médico? En el modelo médico los síntomas son la fiebre, la diarrea, un dolor, en fin. Podrían ser los mismos síntomas que escuchemos en la clínica psicoanalítica, pero además otros, del sufrimiento, de la tristeza, de la frustración, de las ideas de muerte, por ejemplo, de la soledad, por ejemplo, o también de cosas que hacemos y que nos afectan, como, no sé, acá viene la consulta porque consumo drogas, porque consumo alcohol, por la pornografía, por las frustraciones y fracasos en el amor, reiterados, repetidos, en fin. Entonces, pues, vamos a hablar un poco de esos hechos
que podríamos decir síntomas. Repito, ya nos detendremos seguramente, vamos a conversar de eso. Carlos va a exponer y yo lo voy a interrumpir y así vamos a conversar y a ir conversando. Los dos términos que planteamos son los síntomas y la época actual, o si se prefiere, la época contemporánea. La época actual es diferente a otra época, digamos, podemos pensarlo. Cuando yo me hago esa pregunta, la respuesta es sí. Por ejemplo, estamos en una época de virtualidad y eso es increíble. O sea, nosotros podemos tener relaciones, conversar de manera virtual, tenemos una relación virtual, pero podemos tener relaciones afectivas, sexuales, económicas, virtuales. Es más, podemos tener un perfil virtual que quizás no sea el mío. Yo conozco un paciente, yo he atendido a un paciente que creó un perfil, un hombre, se me ocurre contarlo, un hombre de 30 años que estudia física en la Universidad Nacional y que ha creado un perfil de una niña de 16 años. Él es una niña de 16 años en Facebook y hace amistad con niñas de 16 años, tiene 4.000 amistades y a la mayoría de las niñas les pide fotos desnudas. Entonces tenemos un perfil virtual o un perfil, no sé cómo llamarlo, bueno, quiero decir, estamos en un mundo donde podemos ser virtuales y donde todo puede ser virtual. Pero bueno, no solo es la virtualidad, digamos, lo que caracteriza esta época. Esta época se podría caracterizar por la época de la angustia, que en la psiquiatría ha llamado los trastornos de ansiedad y de depresión, los intentos de suicidio. Esta época la podríamos caracterizar por el consumo de sustancias, un consumo muy particular de sustancias que se puede diferenciar de otras épocas, si bien el consumo de sustancias siempre nos ha acompañado, siempre ha estado presente. Tenemos, digamos, noticias claras del consumo de opio, de hachís, de marihuana, de café, hace 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años. Siempre hemos tenido sustancias, como diría Freud, para atenuar el sufrimiento. Pero tenemos una época muy particular en relación con las sustancias, en donde, digamos, las formas de relación con la sustancia son particulares. Bueno, entonces, esto es solo una introducción. Nos centraremos en el tema del síntoma y nos centraremos en la época actual. Bueno, ahí, Carlos, tú. Bien. Bueno, creo que se escucha así, ¿no? No hace falta que lo tenga la no, mano. no tienes que mirarse ni tocar, vale, ni coger, ni nada. Sí. Ok. Bueno, la cuestión del síntoma. El síntoma, vamos a hablar del síntoma psíquico, o sea, el síntoma anímico. El síntoma anímico, en ese sentido, no ha cambiado a lo largo de los siglos, siempre es el mismo tipo de síntoma. Lo que ha cambiado es la forma en que se manifiesta. Es decir, las problemáticas que los sujetos sufrimos, padecemos, son exactamente las mismas que la que describió, por ejemplo, hay un texto que es un texto capital, como primigenio en esta cuestión del síntoma, que es el Carmides o Cármides de Platón. Es un diálogo platónico que yo les recomiendo leerlo. Está en el libro 1, en el tomo 1 de la traducción que han hecho en la editorial Gredos. Y ahí ya plantea Sócrates, Platón, en ese diálogo con Cármides, la cuestión del cuerpo y del alma, ¿no? Dice que el cuerpo no va a andar nunca si el alma previamente no está en cierta predisposición. Y ese es un texto magnífico donde él empieza a mencionar la cuestión del lugar que ocupa el lenguaje y la palabra en el malestar anímico. Él habla en la traducción, yo no sé griego por supuesto, en la traducción habla de ensalmos, ¿no? La traducción que de hecho es un término que Freud utiliza en el primer escrito que él hace en 1890 sobre la cuestión del síntoma, ¿no? La formación del síntoma. O sea que la cuestión del síntoma es una cosa que es, en el momento que surge el lenguaje,
para seguir un poco lo que planteaba Jacques Lacan, ¿no? Que decía que el síntoma tenía que ver con la expresión del lenguaje. Sin lenguaje no hay síntomas, hay solo signos. Entonces, desde Platón, que fue, digamos, en ese texto, y habrá otros por ahí, luego podemos tenerlo de Hipócrates, exactamente, la cuestión del síntoma psíquico, anímico, ya está planteada. Lo que ha cambiado con las épocas es la forma en que se manifiesta. Lo que comentaba Jaime, la cuestión de esta persona que hace una página, un perfil de Facebook, ¿no? Es una perversión, obviamente, que incluso puede ser legitimada por el sistema actual, por contemporáneo, porque puede legitimarse que una persona pueda hacer eso de forma legal o alegal, como prefieran, pero cambia la forma. La perversión es exactamente lo mismo. De hecho, Platón decía que el perverso hace lo que el neurótico desea. No lo decía en esos términos, pero decía algo así. Entonces el perverso va cambiando la forma de sus actos perversos. Pero el síntoma no ha cambiado. Lo que cambia es la forma en que se manifiesta. Ahora hay adicciones a los aparatos estos, ¿no? Hay adicciones a la droga, como bien dijo Jaime, son ancestrales. Hasta en Egipto ya se sabía que había consumo de hashish. Entonces lo que cambia es eso. Lo que cambia el síntoma, la forma de manifestarse, tiene que ver con una cuestión política y económica, que es lo que habitualmente no se tiene en cuenta. Siempre se responsabiliza al sujeto paciente de su malestar, de su patología, de su obsesión, de lo que fuere, ¿no? Pero no se tiene en cuenta el lugar que tiene la cuestión económica y la política en la manifestación de los síntomas de la persona. Eso lo hemos podido comprobar sin necesidad de ser médicos, ni psicólogos, ni psicoanalistas durante la pandemia. Todo el mundo ha tenido algún familiar, paciente, amigo o vecino que se quedaba encerrado en la casa, que no veía a las vecinas. Aquí mismo en Bogotá yo todavía veo personas que van por la calle con tapabocas, ¿no? Y van paseando por el Parque Bolívar, una cosa increíble, ¿no? Van paseando un perro con un tapabocas. Es decir, pero digamos que la cuestión del miedo a morir lo hemos tenido de la época de los griegos, o sea que el síntoma, lo que cambia, en la época de los griegos no había tapabocas, había otra cosa, pero tapabocas no había, pero había gente que tenía miedo a morir. O sea, eso no ha cambiado. Bueno, se me ocurre plantear algo para discutirlo y para pensarlo. Me adelanto seguramente, me adelanto. Nunca nos adelantamos, siempre vamos detrás. Hay una cosa interesante, la clínica sabe más del síntoma que nosotros, porque la teoría nunca va a poder, eso es un tema muy interesante, nunca la clínica puede dar cuenta hoy por ejemplo estaba leyendo un texto de Lacan sobre la psiquiatría, la invitación, es un texto que habla sobre intervenciones alucinantes. Y decía el texto, el que escribió el artículo, decía, el pensamiento de Lacan. Sí. Imposible, ¿cómo vas a saber el pensamiento de Lacan? Puedes saber las palabras de Lacan, el pensamiento de Lacan no lo sabe nadie. Okay. Bueno, yo iba a decir algo que tiene que ver con la clínica para dejarlo ahí planteado. Y es que algo que se puede plantear desde el psicoanálisis lacaniano, desde la clínica lacaniana, la clínica psicoanalítica lacaniana, es que algo pasa, lo que estás diciendo, con la manera como se expresa el síntoma, cómo se manifiesta. En lo siguiente. Por ejemplo, en la época de Freud, el síntoma se expresa en el cuerpo a través fundamentalmente de unos dispositivos que hacen síntomas histéricos y síntomas obsesivos. Sí. Síntomas histéricos como los trastornos de despersonalización, las crisis convulsivas, las parálisis motoras parciales, las cegueras parciales, trastornos de la memoria, trastornos del pensamiento, una serie de síntomas que podríamos calificar en la categoría de las histerias, o trastornos obsesivos como, no sé, lavarse las manos 38 veces en el día, o tener la sensación de que está siendo visto y observado todo el tiempo, en fin. Sí. Bueno, y Lacan va a decir, si algo caracteriza la época contemporánea, es que no hacemos síntoma, sino que hacemos angustia. Bueno, pero lo dejo ahí para más tarde conversar. Sí, no, claro. Bueno, de hecho Lacan decía que, por ejemplo, una cosa que... Bueno, iba a empezar de nuevo. La psiquiatría, que es una rama de la medicina, tiene una concepción del síntoma psíquico. La psicología, dentro de la psicología hay varias, pero vamos a pensar en las dos más importantes, que es la conductual y la cognitiva, tiene otra concepción del síntoma. Y luego está el psicoanálisis como un tercer lugar de pensar la cuestión desde el punto de vista de lo sanitario,
la cuestión del síntoma, que son como los tres lugares donde se pueda pensar el síntoma. Luego, desde la filosofía o desde la sociología, tenemos autores como, yo que sé, Michel Foucault, que tiene un libro magnífico que el propio Lacan recomienda, que es La historia de la locura en la época clásica, donde hace un acercamiento al síntoma. Los franceses, Deleuze, Derrida, Zizek, un poquito más después. Pero podemos pensar en Kierkegaard, podemos pensar en Schopenhauer, podemos pensar en Spinoza. La escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es otra parte. O sea, la filosofía clásica ha pensado la cuestión del síntoma, Heidegger mismo, el concepto de angustia. O sea, que la filosofía lo ha pensado. ¿Por qué? Porque piensa la cuestión del ser humano respecto a su finitud. Y después respecto a lo que no puede comunicar. Entonces la filosofía también piensa la cuestión del síntoma. Desde el punto de vista clínico, quienes lo piensan son la psiquiatría como rama de la medicina, digo, el síntoma psíquico, la psicología con todas las escuelas que hay, y el psicoanálisis con todas las escuelas que hay, que también hay unas cuantas. La clave de esto, para los que no tengan un acercamiento al psicoanálisis, creo que es importante señalar cómo lo piensa la medicina y la psiquiatría el síntoma mental. Creo que esa es la clave del asunto. Al punto de que, por ejemplo, Lacan dice que una persona, lo dice Freud también, una persona que tiene síntomas observables, obsesivos, no quiere decir que detrás de esos síntomas haya una obsesión. O una persona que va al médico de cabecera, al médico de familia, y dice que tiene depresión, estoy deprimido, estoy deprimida, que el médico le da automáticamente antidepresivos, dice Freud y dice Lacan que no necesariamente está deprimido. Claro. ¿Ok? Entonces, el síntoma y el signo es algo que la medicina ha querido juntar. Y ahí está el árbol. Toda la clave de la clínica, aquí en Colombia, en Argentina, en España, que es donde yo trabajo, o en donde que ustedes quieran, es que la medicina ha intentado forzar a ser equivalente el signo al síntoma. Si yo digo que estoy deprimido, tengo depresión. Si yo me lavo las manos 39 veces, soy obsesivo. Si yo soy un niño y me distraigo y no me concentro, tengo hiperactividad. Y si no hablo con nadie, soy autista. Y ese tipo de cosas. Entonces, el síntoma para el psicoanálisis, no para la psicología, sino para el psicoanálisis, es un significante. Que esto es lo que trajo Lacan, que en realidad es lo que ya había dicho Freud. O sea, el síntoma es una formación de compromiso. Y el médico, aquí voy a leer un texto de un médico psiquiatra que trabaja en España, el profesor Enrique Vaca, ¿no? Él dice: la pretensión de la medicina de hacer coincidir el signo con el síntoma. Y eso es lo que vemos todos los días en la clínica. Estamos trabajando en un hospital psiquiátrico aquí en Bogotá y lo vemos, ¿no? O sea que se asocia el delirio con una psicosis o con una esquizofrenia, que a veces se confunde la psicosis con la esquizofrenia, lo cual es una aberración, son cosas diferentes. Dentro de la misma constelación, pero son dos cosas diferentes. Entonces, que una persona tenga una cuestión delirante no necesariamente es un psicótico. De hecho, el mundo está lleno de psicóticos que no deliran. Y de neuróticos que... Entonces, la cuestión del síntoma es clave, yo creo que es esa aspiración engañosa, dice el profesor Enrique Vaca, de querer hacer el síntoma equivalente como a un signo. Porque una cosa es, porque incluso fíjense, en la medicina del soma, una persona puede tener una herida, eso es un signo. O una fiebre, porque la puedo medir. O una hipertensión arterial, como aquí una doctora puede decir, mido la tensión y tiene hipertensión. Pero una hipertensión puede ser sin síntomas. La persona puede tener 190 de tensión arterial y no tener ningún síntoma. Una persona puede tener un tumor y no tener un síntoma. Tenemos precisamente una pregunta que Por es favor. ¿cuál es la diferencia entre el síntoma y el signo? El signo es algo objetivo. El signo es algo objetivo, algo que se puede ver. Por ejemplo, un tumor puede verse a través de una radiografía o una ecografía. Una herida, evidentemente, una fractura de un hueso. Eso es un signo objetivo. Y un síntoma no necesariamente es objetivo. Un delirio no es un signo, sino que es un relato de una persona que dice que delira. Veo a la Virgen o veo a quien sea, ¿no? Entonces, es un significante. Y esa es la clave de la cuestión. Porque sin lenguaje no hay síntoma.
Esto es una teoría, digamos, una tesis, una hipótesis muy fuerte, porque sin lenguaje no hay síntomas. Para un cirujano no hay síntomas, hay signos. El tipo opera, corta, cose, cierra y tal. Yo el otro día estuve invitado en el Hospital San José, afortunadamente, y estoy muy encantado de haber podido asistir a una intervención quirúrgica de una envergadura muy grande que a mí me dejó, aprendí muchísimo, pero es una cuestión de signos. El cirujano no está pendiente del síntoma, opera. Entonces, sin lenguaje, que aquí está la clave del asunto, pensemos en el Carmine de Platón, pensemos en Sigmund Freud, pensemos en Jacques Lacan, no hay síntoma. Es decir, un perro, un animal que no sea humano, no tiene síntomas. Tiene signos. Un perro puede tener rabia, ¿no? Va con la baba aquí. Puede tener un hueso roto, pero no tiene síntomas porque el perro no puede hablar. Un niño no tiene síntomas. Si hay algún pediatra que escuche, me dirá que estoy diciendo una locura. Pero es verdad, porque el niño no habla. Entonces no tiene lenguaje, no tiene síntomas, tiene signos. Puede tener fiebre, puede tener urticaria, puede tener lo que sea. Una persona en coma, un paciente en coma no tiene síntomas. Tiene signos. Vivo o muerto, late o no late, tensión, pulso, lo que sea, pero no tiene síntomas porque no puede hablar. Y el lenguaje puede ser no verbal, porque una persona que no habla pero puede tener un lenguaje, puede escribir, puede tal. Entonces, la clave de signo-síntoma es el lenguaje. Sin lenguaje no hay síntoma. Bien, yo iba a interrumpir de nuevo con la sensación de que me adelanto para decir también que sin deseo no hay síntoma. Obviamente. Sin deseo no hay síntoma. Claro. Y es muy fácil, podríamos decir, verlo en las primeras elaboraciones que plantea Freud. Los primeros casos de Freud, las histéricas famosas de Freud que están en los estudios sobre la histeria, Elizabeth Bonner, Miss Lucy, etc. Sí. Son pacientes que hacen síntoma porque desean. Exacto. Desean. Y su deseo, Sí. que Freud ubica en ese momento como sexual, no puede realizarse. Su deseo sexual, por ejemplo, en relación con fantasías sexuales con el padre, por decir algo, no puede realizarse. Como no puede realizarse, se reprime y reprimido, intenta salir, lucha por salir y sale convertido en síntoma. Exactamente. Y entonces de una vez se me ocurre decir una definición de Freud en relación a que el síntoma es la forma de satisfacer el deseo reprimido. En los síntomas, en términos generales, logramos una satisfacción sustitutiva desde el modelo psicoanalítico, sobre todo estoy hablando además del modelo inicial freudiano. Y entonces, bueno, solo quería decir, a más del lenguaje, el deseo será fundamental, claro. Evidentemente, porque el deseo se manifiesta a través del síntoma. Freud tuvo la primera elaboración sobre esta cuestión del síntoma. Está en sus primeros escritos, atravesó toda su obra, toda la obra de Freud, gira en torno a eso, y gira en torno paralelamente a la cuestión de la angustia y de la inhibición. ¿No? Hay un texto que es del año 1926, que se llama Inhibición, Síntoma y Angustia, que ahora voy a hacer una señalización muy interesante, no porque la haga yo, sino porque es una traducción errónea del concepto de angustia del inglés y luego al castellano. Y esa es la clave también del error también que cometemos o se comete en psiquiatría. El síntoma, evidentemente, es una formación de compromiso del psiquismo. Vamos para atrás otra vez. La diferencia entre la medicina, la psicología y el psicoanálisis es la cuestión del objeto de estudio. El objeto de estudio no es el mismo. El objeto de estudio de la medicina somática, ya sabemos lo que es el cuerpo humano. De la psiquiatría es los signos, la conducta y los signos del sujeto. De la psicología conductual, el objeto de estudio es la conducta del sujeto. Y para el psicoanálisis, el objeto de estudio es el inconsciente. Entonces, claro, evidentemente no puede haber un diálogo, porque, de hecho, hay un error muy grande que cometen también los psicoanalistas, que es despreciar a la psiquiatría o a la neurociencia. Es un error tremendo. Yo he conocido psicoanalistas que han tratado a pacientes y no se han pensado que esa persona podía tener un ictus, o podría tener un principio de esclerosis.
Dice, no, entonces, no, tiene una esclerosis. Hay personas que 3 años con una esclerosis lo estaban tratando porque tenía una crisis de histeria. No, el psicólogo, el psicoanalista tiene la obligación de dialogar con la neurociencia y la medicina. No digo que tenga que saber leer una radiografía, pero tiene que saber que hay que leer una radiografía y tiene que buscar a alguien que sepa leerlo. Lo mismo el psiquiatra tiene que saber que hay algo que se le escapa a él. El psiquiatra sabe mucho de medicación, pero tiene que saber que hay una cosa que se llama inconsciente. No hay psiquiatría sin psicoterapia. Eso es imposible. Nadie se cura una depresión con pastillas. Porque si Jaime tiene una depresión, o Erika tiene una depresión, y yo tengo una depresión, a los 3 nos dan la misma pastilla. Evidentemente no es la misma historia. Aunque seamos sudamericanos los 3, pero ella es una mujer, él es de Bogotá, yo soy de tal, no sé. Bueno, Bogotá está todo triste, pero la pastilla no es la misma para los 3. Ya no hablemos de la clozapina, o el haloperidol, ¿no? Entonces, la clave es, el síntoma es una formación de compromiso entre un deseo, como bien dice Jaime, de un sujeto, que ese sujeto, ese deseo, por lo que fuere, no lo pone en marcha. Y ahora viene la segunda parte del asunto. Yo puedo tener un deseo, no ponerlo en marcha, inhibirlo, porque sé que no estoy en condiciones en ese momento de hacerlo. Yo que no sé nadar, no me puedo tirar ahí al Océano Pacífico, al Atlántico, porque me tienen que ir a buscar. Entonces me tengo que inhibir, pero eso yo no me estoy reprimiendo, yo no sé nadar, entonces no me meto al agua. Ahora, si yo sé nadar, ¿no? Y no me meto al agua, y quiero meterme, y podría nadar y no me meto, me estoy reprimiendo por otro motivo, no sé, ahí sí ya estoy haciendo un problema. Entonces, tiene que ver con el deseo. Y esta es la otra cuestión, Jaime, que la psiquiatría y la psicología, cierta psicología, no toda, no contemplan, que es el deseo humano en cuanto a la sexualidad humana. Que esa es la clave también. Y ese es el gran error. Y es el gran error que estamos viviendo ahora bajo el imperialismo del diagnóstico, de la etiqueta. Vivimos bajo un imperialismo de la etiqueta, que es confundir la sexualidad con la genitalidad. Eso Freud lo dijo claramente en 1895. Es decir, que la psiquiatría contemporánea, la psicología cognitivo, no sé qué, contemporánea, está 100 años atrasada respecto a este tema. Los genitales es una cosa y la sexualidad es otra. Las zonas erógenas, hay placer con cualquier parte del cuerpo, uno ve una película, lo que sea, no sé, la fantasía humana. Entonces se confunde. De hecho, toda esta problemática que has contado tú, este hombre que hace un Facebook con no sé qué, el otro porque dice yo me cambio, me pongo y me quito, entonces mi cuerpo, modifico el cuerpo, entonces a partir de ahí mi goce va a ser diferente. No, porque la sexualidad no tiene que ver con lo genital. Lo genital, dice Sigmund Freud, forma parte de la sexualidad, obviamente, pero no toda la sexualidad es genital. Este encuentro que tenemos acá, nosotros, todos los cuerpos que están acá, es un encuentro, hay una sexualidad. Estamos hablando, estamos conversando, pero no quiere decir que estemos fornicando. Entonces, la psiquiatría, de hecho hay muchas corrientes de la psicología que a mí me ponen, la verdad, que a veces bastante nervioso. Yo soy sexóloga, pero ¿qué quiere decir ser sexólogo? No lo sé lo que significa eso. Me he hecho un máster en Oxford o en la Universidad de Barcelona o en la Universidad de no sé dónde. Yo soy sexóloga, pero no se puede ser especialista de eso. Porque el cuerpo humano es complejo, uno tiene que saber, por eso digo, muchos psicoanalistas reniegan de la neurociencia, reniegan de la medicina, reniegan de la farmacología y piensan que lo van a resolver todo en un diván. No. De hecho, no todo el mundo puede ir a un diván. Hago así porque hay un diván ahí. Hay que tener en cuenta lo somático, como bien lo dijo Hipócrates. Yo cuando viene un paciente a mi consulta, si estoy en la consulta mía privada, obviamente es mucho más fácil. Si estoy en un hospital estoy atrapado porque la persona no ingresa al hospital si no tiene un diagnóstico, como tú bien sabes. Si no tiene diagnóstico no ingresa, hay que hacer un diagnóstico, en 5 minutos tengo que saber la persona lo que es. ¿Yo cómo voy a saber qué es lo que es? Yo tengo pacientes en mi consulta que hace 3 o 4 años que hablo con ellos y yo todavía no sé ni lo que son. Si son psicóticos, esquizofrénicos, si son depresivos, no lo sé lo que son. Bipolares, ahora que está de moda eso. Yo sé que son personas que desean y por motivos no pueden poner en marcha el deseo. Motivos internos o motivos externos. Que ahí está el concepto de salud. Si yo sé
que no puedo hacer esto porque no tengo las condiciones económicas para hacer esto, no me estoy reprimiendo, estoy diciendo no puedo hacer esto. Cuando tenga dinero lo haré. Dos cosas. La segunda es que se me acaba de ocurrir por lo que estás diciendo, y es que a mí también me pasa, a mí también nos pasa que la mayoría de las veces no nos preocupamos y no nos interesamos por establecer el diagnóstico. Muchas veces nos interesa mucho, muchas veces nos ocupamos y nos preguntamos por el diagnóstico, pero muchas veces no, y a veces pues porque no tiene ningún sentido. Bueno, pero lo otro que quería decir, lo primero que se me ocurrió decir en relación con... Lo que quería decir es lo siguiente: para el psicoanálisis, el síntoma es en el cuerpo. El psicoanálisis considera que el síntoma, por más de que sea del lado del lenguaje, es en el cuerpo. Y ahí tendría yo que establecer como una distinción entre organismo, por ejemplo, el organismo, el órgano y el organismo de la medicina, y el cuerpo del psicoanálisis, el cuerpo del psicoanálisis, que es, pues, solamente, por decir algo, real, simbólico, imaginario, atravesado por la historia, atravesado por la palabra, atravesado por el sentido. El síntoma siempre se hace en el cuerpo, pero el cuerpo del que estamos hablando en psicoanálisis es muy particular y es diferente al cuerpo de la medicina. Exactamente, sí, bueno, dice Lacan que el psicótico lleva el delirio en el bolsillo, ¿no? Lo dice en un discurso del año 68, un discurso a los psiquiatras, ¿no?, en Francia. Que es una metáfora, ¿no? Lo lleva en el bolsillo, es una cosa muy personal. Entonces yo no puedo intervenir. Por ejemplo, la violencia evaluativa que hay en las consultas privadas psicológicas o en los hospitales, cuando uno le dice al paciente ¿a qué edad empezó a consumir droga? O por ejemplo, para darle el alta en el hospital, le pregunta, una persona que intentó lesionarse y ingresa a un hospital, entonces le preguntan antes de salir, darle el alta, doctora, le dicen, ¿usted tiene pensado volver a intentar suicidarse cuando salga del hospital? Es absurdo. ¿Qué le va a decir? Que sí. Pues si dice que sí, no vale la dar el alta. Y probablemente, ¿por qué? Porque eso el psiquiatra pregunta porque él tiene el problema, no lo tiene el paciente. Entonces los psicólogos evaluamos, o los psiquiatras evaluamos pensando en nosotros. No medicamos al paciente para resolverle el delirio, medicamos para que no nos moleste. Y para que no nos moleste lo atamos. Como ocurre aquí en Colombia, ¿no? Me quedo sorprendido. No podés, o sea, porque yo no puedo... Hay una cosa que dijo Oscar Wilde. Oscar Wilde dijo en el retrato de Dorian Gray, creo que es, la cuestión de la... Lo tengo por ahí la frase, porque es hermosa. O sea, la vida, el ser humano, la esencia de la vida se juega en el límite, se juega en el abismo. Porque en la llanura no hay vida. En el límite donde uno se puede confrontar, en el deseo, en el límite. Y el médico psiquiatra quiere la certidumbre, quiere que en el psiquiátrico no pase nada, quiere que a la noche se apaguen las luces y que todo el mundo duerma 8 horas. Eso es imposible si nadie duerme 8 horas. Yo mismo me cuesta, yo duermo perfectamente, pero cuando tengo que hacer una actividad no veo la hora que suena el reloj. Yo no, pero no le podría contar eso a un psiquiatra porque me medican. Me toca guardar silencio. Bueno, porque cuando uno está en un psiquiátrico, evidentemente deja de ser la cosa que dice el psicoanálisis y la filosofía. Yo recomiendo a un autor, le recomiendo a todos los que puedan escuchar, incluso a los que no sean amigos del psicoanálisis, a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur hizo tiene un libro buenísimo para los que quieran empezar a leer a Freud. Bueno, el que quiera leer a Freud tiene que leer a Freud. No hay que leer al susodicho de Freud. Yo conozco gente que lee a Lacan y no lee a Freud. Hay que leer a Freud. Y luego leo a Lacan, y luego a Mendel Klein, y luego a Foucault, y luego a Winnicott. Pero Ricoeur rescata lo que Freud ya había dicho, que es la cuestión de la narrativa, la cuestión del discurso, la cuestión de la hermenéutica del discurso. Sin diagnóstico, no hay sujeto, no hay paciente sin narrativa. Si el sujeto no cuenta, yo no puedo diagnosticarlo. Eso es un disparate. Pero eso es básico. Cualquier persona que sale a la calle, no hace falta que sea psicólogo, lo puede entender. Si yo no hablo, doctor, déjeme que hable. No, usted lo que pasa, ¿cómo le va al delirio? Lo que va al delirio.
Yo no le puedo preguntar a una persona qué tal va con el delirio. Yo le puedo preguntar, es como decirle a una persona que le dejó la novia o el novio y después de 4 meses preguntarle, bueno, ¿qué tal lleva lo de la separación? ¿Por qué le pregunto eso? Capaz que ni se acuerda. Yo voy y se lo recuerdo. Tenemos una pregunta. Dale. Dice Jenny Ramírez, el síntoma de la mano con el deseo y expresado a través del lenguaje verbal y corporal y no verbal, ¿el psicoanálisis ahonda su origen o génesis para poder ayudar al paciente? ¿El psicoanálisis? ¿Qué dice? Que se ahonda en su génesis. Ajá. ¿Psicoanálisis ahonda su origen o génesis No. para poder ayudar al paciente? En absoluto. Nunca. No. Nunca. Eso hace la psicología o la psiquiatría. El psicoanálisis nunca busca el origen, porque eso es creer en la causalidad. El psicoanálisis no hace eso. Hay psicoanalistas que así lo entienden. Yo tengo que entender que yo soy un violador porque a mí me violaron de pequeño, o que yo soy alcohólico porque mi padre era alcohólico. No hay un origen, no sabemos el origen. Freud habla de sobredeterminación. Yo no indago al paciente, ¿a qué edad empezaste a drogarte? ¿En qué momento a mí la persona me cuenta lo que le pasa hoy, mirando hacia adelante. Lacan llamaba esto el futuro anterior, que muchas veces incluso los lacanianos no lo tienen en cuenta. O sea, yo tengo que mirar hacia el futuro, no puedo mirar hacia atrás. Yo hacia atrás miro para no repetir. Lo que decía Freud, no hay que repetir, pero yo tengo que estar atento al futuro, porque si no, ¿qué es lo que a mí me angustia? No me angustia el pasado, me angustia el futuro. Entonces Freud y Lacan dicen, el futuro, el tiempo del psiquismo es lo que voy a llegar a ser de lo que vengo siendo. No se indaga, eso lo hace la psiquiatría. En el delirio evaluativo del psiquiatra, ¿a qué edad empezó a delirar? No lo sé. Si el paciente lo cuenta, perfecto. Si el paciente me cuenta que empezó a tomar Boxer, ¿no? Aquí Boxer es el pegante, y dice, empecé a tomar pegante a los 8, bueno, y luego me metí bazuco, crack, luego heroína, bueno, y lo cuenta el paciente, bienvenido sea, pero si no lo cuenta, si yo le voy a hacer una analítica, ya le voy a ver qué situación clínica tiene la persona. Bien, antes de la pregunta, pensé, sobre todo para quienes no están cercanos al psicoanálisis, en relatar, en referir cómo Freud llega al psicoanálisis. Freud, que es neurólogo, es un médico y es neurólogo y se forma como neurólogo en París, en la Charpentier, trabaja con un grupo de pacientes que tienen unos trastornos que los neurólogos en términos generales no pueden abordar porque se escapan, digamos, a la lógica de la medicina. Pacientes que hacen, como ya señalé, parálisis motoras, que hacen olvidos, que hacen cegueras, que pierden la memoria por una semana y luego la recuperan y luego la olvidan. Entonces Freud trabaja con esos pacientes en un primer momento con la hipnosis. Con Breuer, su colega, hipnotizan a los pacientes y los ponen a que los sigan y respondan una serie de preguntas como haría la psiquiatría. Sí, o la psicología. a ver, se hacía antes de Freud. Freud lo que hace es, sí, él va y en esa época se hacía electroterapia, o sea, electroshock, que aquí se hace en Colombia, o sea, todos los países de la órbita anglosajona, norteamericana, El Salvador, México, Colombia, Cuba misma, se hace electroterapia. En España en algunos lugares también. Y hacía hipnosis porque ya se hacía. Entonces Freud hace lo que hacía y luego se hacían baños de agua, hidroterapia. Y Freud hace esas tres cosas. Sí. Pero en 1886, en su autobiografía, deja de hacerlo. Él dice, la hipnosis es sugestión. El electroshock no sirve para nada, lo dice Freud. Pero yo quería decir... Y el baño de agua, bueno, nadar está bueno, pero tampoco cura a nadie. Freud lo deja. Pero yo quería decirlo de la siguiente manera. Freud lo deja fundamentalmente porque sus pacientes le dicen, no nos hipnoticen, déjenos hablar. Exactamente. Déjenos contar lo que queremos contar. No nos pregunte, no nos diga qué decir, sino déjenos hablar. Y por ahí, digamos, Freud empieza a ver muchas cosas. Uno, que hay mucho que decir,
que lo que no hemos podido decir tiene que ver con los síntomas y que decirlos cura. Y que decirlo cura. Y en relación con la pregunta, yo tendría que decir, en relación con la pregunta, que el psicoanálisis no seguiría esa lógica de la medicina, de la psiquiatría y de la psicología en relación con buscar la etiología por el camino de la secuencia lógica de la historia, pero sí volvería a la historia. Lacan, hay un momento en que Lacan incluso diría o definiría el psicoanálisis como: el psicoanálisis es historizar, hacer la historia, pero la historia que haría cada uno a su tiempo, en su lógica, en fin, y no ese no sé, cuestionario de preguntas de cuándo empezó, no sé qué, o cómo fue, no sé qué, sino que cada uno contaría y seguramente, como dice Lacan, en cuanto somos del deseo del otro, estamos constituidos por la historia de los otros que han operado sobre nosotros. Exactamente. Yo tengo una pregunta. Sí, déjame que diga una cosa a la compañera que hizo esa pregunta, que es buenísima, lo que dijo ella es buenísimo. Freud esto lo planteó cuando escribe el texto de Inhibición, Síntomas y Angustia, en respuesta a Otto Rank, que Otto Rank, para explicar la angustia, habló del trauma del nacimiento. Entonces, el trauma del nacimiento, evidentemente, todos hemos pasado por ese lugar y todos no sabemos lo que nos pasó, pero con ver un bebé lo que le sucede, ya nos imaginamos que no lo pasa nada bien, ¿no? Yo ahora le digo qué significa angustia. Angustia quiere decir angosto, de angosto. Entonces el niño de repente no respira, tiene que empezar a respirar. Se alimenta por el ombligo y ahora tiene que respirar. Entonces dice, no, porque por ese trauma, por esa situación hemos pasado todos. El tema es cómo la persona lo revive. Esto es muy fácil ver un atentado. Cuando hay un atentado, hay un montón de personas que están en el atentado. Al día siguiente, en un tren, por ejemplo. Entonces, al día siguiente, la mayoría de la gente sube a otro tren. Pero hay algunos que no suben al tren. Evidentemente, la explosión del tren no hace que la gente... Entonces, no hay causa. Porque esto, aunque no lo dice Freud, porque no lo cita, pero sí lo dice Paul Ricoeur, tiene que ver con David Hume. David Hume, el filósofo, el empirista, no empírico, empirista británico, escocés, habló de la conexión necesaria. Dice, yo agarro dos síntomas de dos personas, esta persona delira, no sé qué, pum, tal, entonces tiene esquizofrenia, hago una asociación en mi propia cabeza. O porque esta persona de pequeño tal cosa, entonces de mayor tal otra. Es una asignación mía. Eso lo dice David Hume, no lo dice. Y Freud lo utiliza y él habla de sobredeterminación. Por eso lo que dice la compañera es buenísimo. Porque hay mucha gente que entiende mal el psicoanálisis porque ha ido a manos de psicoanalistas que son un desastre. Entonces dice, cuénteme de cuando usted era pequeña. Y yo, ¿por qué te cuento yo? Yo qué sé, por ahí cuento. O por ahí no. O por ahí tengo un sueño, que es un síntoma. El sueño es un síntoma. El lapsus es un síntoma. El chiste es un síntoma. Y no todos los síntomas se manifiestan en el cuerpo, porque un delirio es un síntoma. Es un fenómeno en realidad, pero es un síntoma, ¿no? El cuerpo es un transmisor del asunto. Evidentemente el síntoma cambia de época. Es raro ver a una mujer que se desmaya ahora en un centro comercial como pasaba en la época de Freud y lanza un pañuelito así y se caiga así. No, eso ya no sucede. Pero sucede, la histeria se sigue manifestando. Aquí hay una cosa que se llama fibromialgia, que a alguien se le ocurrió poner ese nombre, que fueron los laboratorios farmacéuticos que han inventado una cosa que Freud ya había descubierto y Charcot en el siglo XIX. Ahora le llaman fibromialgia, pero también es masculina, claro, porque hay que vender los medicamentos. O sea, por eso dije que es una cuestión económica y política, que son las farmacéuticas las que manejan toda esta historia. A mí me han invitado, aquí estando en Bogotá, no sé a cuántos congresos para ir al laboratorio. Y yo he ido a uno porque dan de comer muy bien y digo, vamos a comer. ¿No? El jamón, comí jamón ahí, me acuerdo. Pero bueno, también los invitan a Canarias, los invitan a Mallorca, los invitan a, yo qué sé, a Italia. Pero son las farmacéuticas las que ponen. Y luego los médicos se forman. Las escuelas de psiquiatría, preguntaba la doctora, ¿qué mejor universidad donde estudiar psiquiatría? Yo no quiero contestar a esa pregunta. No quiero contestar, que cada uno busque por su cuenta. No voy a decir cuál. No. Yo diría la de Buenos Aires, que bueno. Entonces nos pregunta Bárbara Pérez,
Buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre la esquizofrenia y la psicosis? Bien, bueno, a ver, para Freud hay tres patologías, así como el DSM-4, bueno, ya vamos por el 5 creo, y la CI-11, no sé por dónde vamos, habla de infinidad de trastornos de personalidad, infinidad de fobias, infinidad de no sé qué cosas que yo mismo a veces me pierdo. Yo cuando me llegan los informes de los pacientes, yo miro el número y ya no sé ni lo que, de qué están hablando, ¿no? Pero bueno. Para el psicoanálisis hay 3 estructuras clínicas: neurosis, psicosis y perversión, no hay más. Sí. Dentro de la neurosis tenemos las fobias, tenemos las histerias, que está mal dicho porque como histeria tiene que ver con el útero, pero bueno, las histerias masculina o femenina, que dijo Freud. La fobia, las histerias, me falta una. Las obsesiones, las neurosis obsesivas. 3, no hay más. No somos tan importantes. No somos tan importantes. 3. Perversiones, las que ustedes se imaginen, pero siempre la perversión tiene que ver con un acto sexual que la sociedad no admite. Estaba contando Jaime, ¿no?, de unos muchachos indígenas, aborígenes que están aquí acampados, que los mismos aborígenes violaron a una niña, pero quién sabe si para ellos violarla o no violarla, porque quién sabe la cultura de ellos. Perversión. Y la psicosis. Paranoia, esquizofrenia y melancolía. Manía melancolía, que hoy se llama bipolar, que yo no sé lo que es bipolar, todavía no lo sé. A mí cuando me dicen bipolar me dan esto de meter los dedos en el enchufe, ¿no? O sea, ven, aquí son 110, aquí son 110 en Colombia. Casi quemo la máquina de afeitar porque eran 110. Bipolar. Insisto, psicosis. La psicosis contempla la esquizofrenia, contempla las paranoias y contempla lo que se llamó melancolía. A mí me encanta hablar de melancolía. ¿Y por qué? Ahora les digo. Entonces la esquizofrenia tiene una base biológica, neurológica que puede comprobarse. A veces se confunden las demencias con una esquizofrenia, o a veces se confunde una esclerosis, porque la esclerosis empieza a tener manifestaciones, no solamente locomotivas, sino que también a nivel de pérdida de memoria y qué sé yo, tal y cual, ¿no? Entonces se puede confundir una demencia con una esquizofrenia. Pero luego hay esquizofrenias inducidas por el abuso de los psicofármacos, porque ya hay un deterioro neurológico cerebral, que luego es muy difícil descubrirlo, porque claro, si el paciente lleva 5 años tomando clozapina y risperdal y ya tiene el cerebro que no le conectan 2 neuronas seguidas, pues ya no sabemos, pero ya es esquizofrénico. En la esquizofrenia, en la psicosis no hay daño cerebral que uno pueda, no hay signo de daño cerebral que uno compruebe. Esa es la diferencia. Y la esquizofrenia hay un daño. Está la tesis, la hipótesis de la falta de dopamina y yo qué sé. Bueno, pero esa es la clave del asunto. Y es muy importante de poder discernir, ¿no? Por eso es importante la deliberación sobre lo que el paciente narra. Porque si yo no escucho al paciente, ¿no? Si un paciente me dice que tiene al lado, como una muchacha aquí en el hospital que nos dice que tiene a su lado una persona que la amenaza todo el tiempo, y unas voces que escucha y la persona la ve y me dice, yo sé que no está pero la estoy viendo, y lo dice, sé que no está y la estoy viendo. Increíble, ¿no? Y la muchacha se pone angustiada, me agarra el brazo y yo me siento donde está supuestamente esa imagen, y la única manera que yo tengo de contenerla, porque se puede hacer psicoanálisis en un hospital, lo aclaro. Entonces la esquizofrenia tiene que ver con un daño a nivel que se pueda objetivar, o sea que se pueda vislumbrar a través de un signo. Pero aquí se confunde todo, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, o en España, en Inglaterra, ¿no? Todo es esquizofrenia, todo es esquizofrenia paranoide. Luego está, importante lo que preguntó la compañera, los trastornos psíquicos producto de intoxicaciones de drogas, como dijo Jaime, que está abundando mucho ahora. Ustedes saben que está bajando el precio de la cocaína, porque hay cada vez más fármacos opiáceos sintéticos, ¿no? El fentanilo, ustedes ya saben, ¿no? Entonces, hay muchas personas que van a un hospital, entran en urgencia con un estado desastroso producto de la intoxicación. Pero, puede limpiarse el cuerpo, el cerebro sabe que se regenera, ¿no? Entonces, puede cambiar. Pero puede tener toda una serie incluso se puede ver con un TAP, una tomografía electrocomputada, lo que fuera, una resonancia, bueno, tiene un deterioro en el cerebro tremendo, producto del consumo. De bazuco, popper, marihuana, cannabis sintético, que hay aquí no sé qué, bueno, todo este tema. O sea que puede haber una especie de psicosis tóxica, eso está contemplado incluso en
en el DSM-5, ¿no? O sea, personas que tienen problemas psicóticos producto del consumo de sustancias, ¿no? O del alcohol, ¿no? El famoso delirium tremens. Bien. ¿Continuamos con las preguntas o Sí, continuamos? dale, mejor. Bien. Tenemos acá una pregunta de Jonathan Giraldo. ¿El síntoma actual está ubicado en la otredad del profesional que atienda? Si el psicoanálisis opera al inconsciente, ¿cuál sería la concepción del síntoma en la intervención desde el dispositivo mismo? No sé si cambiamos y empiezas. Pero, ¿es la misma pregunta? ¿Es una sola pregunta? Sí, es una sola pregunta. Entonces, nuevamente, ¿el síntoma actual está ubicado en la otredad del profesional que atienda? Si el psicoanálisis opera al inconsciente, ¿cuál sería la concepción del síntoma en la intervención desde el dispositivo mismo? Sí, es que bueno, Jonathan hace como varias preguntas en una. La primera parte a mí me interroga en relación con, ¿es posible hablar digamos, de la época actual? O sea, ¿es posible diferenciar la época actual de otra época? Más allá digamos, de las apariencias, porque las apariencias engañan y las apariencias, y si nos dejamos llevar por las apariencias, pues es terrible. Yo creo que la ciencia se deja llevar por las apariencias. Y entonces nos podemos confundir. Así es, señal. Pues mira, aquí hay un texto que lo tenía el de Hipócrates, los tratados hipocráticos, hay un texto que se llama Sobre el arte, eso está en PDF, está divulgado, está traducido creo que por García Gual, y Hipócrates dice, donde está el famoso juramento, dice, ningún hombre que vea solo con los ojos puede saber nada de la realidad. O sea, con los ojos no se puede ver la realidad. Dice, y a eso le llamo las enfermedades ocultas. Y así son juzgadas por el arte. Él habla de que el médico tiene que utilizar una cuestión del orden del arte. Dice, ahora que sean ocultas no significa que hayan vencido, sino que han sido vencidas en la medida que ello es posible. En efecto, para conocerlas, esas enfermedades ocultas, está hablando de la epilepsia ahí en este caso, pues, había fenómeno epiléptico, requiere más trabajo y menos tiempo de lo que se vean con los ojos. ¿Cuántas enfermedades escapan a la mirada de los ojos y quedan sometidas a la mirada de la inteligencia? Esto lo dice Hipócrates hace 2600 años. Y hoy día la medicina diagnostica mirando. Un paciente va a la consulta primaria, dice que está deprimido, lo que dije al principio, y el médico de primaria le da antidepresivos. O sea, el que hace el diagnóstico es el paciente. Y yo diría, el que hace el diagnóstico es la farmacéutica. Porque detrás, como bien dice Freud, en la formación de compromiso, detrás de un síntoma depresivo, hay una dejación de funciones. Y esa dejación de funciones tiene efectos. Por ejemplo, no llevar a los niños al colegio, no ir al trabajo, no hacer las tareas del hogar, no hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, detrás de una depresión puede haber una agresión. Porque ustedes saben que estar en una cama 10 horas sin levantarse cuesta mucho. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Una energía tremenda. Entonces, Freud dice, no porque esté deprimido yo voy a pensar que hay una depresión. De hecho, Freud no utiliza prácticamente a lo largo de toda su obra la palabra depresión. Habla de inhibición. Entonces, no porque una persona tenga síntomas que cuente de baldosa todos los días es un obsesivo, dice Lacan. De hecho, el mundo sin obsesivo no funcionaría. Todo esto que te ayuda, toda esta gente que hace las cosas de informática, tienen que ser obsesivos. Los histéricos no podrían hacer eso, porque el mundo sería un desastre. Si no hay obsesivos, no funcionaría. La otra cosa es que yo me cuento, o sea, y la obsesión tiene que ver con la producción, porque sea algo positivo. Porque si es algo yo me pongo a contar baldosa solo yo, no hago ningún bien a nadie, tampoco a mí. Entonces, la mirada, la cuestión de la mirada en la psiquiatría. No lo puedo diagnosticar con ver. Incluso una epilepsia. Porque un episodio epiléptico puede ser producto de una reacción toxicológica, o sea, una reacción a un fármaco. Eso es lo que tenemos un poco de experiencia, nos podemos dar cuenta. Si es una epilepsia, la doctora también sabrá cuando es una epilepsia o cuando no lo es. Otro ejemplo, el ataque de pánico. Y ahora quiero comentar esto y ya termino. La ansiedad. Se tradujo en el DSM, el primer manual psiquiátrico después de la Segunda Guerra Mundial, 1952. Y se tradujo
Él se cambió la palabra angustia por ansiedad, anxiety en inglés. Anxiety. Y está borrada la palabra angustia de todos los manuales psiquiátricos. En los DSM traducidos en Barcelona, la editorial Mason, se mantuvo el término angustia hasta el DSM-3, ya desapareció. Y en la primera traducción de la obra completa de Sigmund Freud, que hizo Strachey, con la fiscalización de su hija, de Anna Freud, se tradujo angustia por ansiedad. Y eso se tradujo al inglés. Por eso en el inglés no se utiliza la palabra angustia, porque aparte no existe. En el francés sí, pero en el inglés no. Entonces, la angustia y la ansiedad son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la angustia es sin objeto. Me viene de repente. Y la ansiedad siempre hay objeto. Tengo miedo a volar, tengo miedo a las arañas, tengo miedo a tener relaciones sexuales, tengo miedo a ir a... no sé, pero hay un objeto. La ansiedad es con objeto y la angustia aparece sin objeto. Por eso es raro que haya un ataque de pánico en un avión. Está raro. Puede haber un infarto, pero un ataque de pánico, el tipo sabe que está en el avión. No, el ataque de pánico está contextualizado en el lugar, en el autobús, ¿no? Bueno, en un espacio donde el tipo... Y esa es la angustia. Y la angustia es algo que aparece sin avisar. Y tiene que ver con el deseo indescifrable. Esa es la angustia. Angustia viene de angosto. Se nos estrecha, no podemos respirar, se nos cierra la glotis. Si alguno de ustedes ha tenido episodios, yo tuve dos, que los recuerdo, dos. No podía respirar, estaba acostado en un sofá así, y de repente, y no podía, es que me ahogaba. No me había pasado nada, estaba perfectamente en la casa de unos amigos. Tuve un ataque de angustia, un episodio de angustia, que los psiquiatras llaman pánico, ataque de pánico. Eso es un error clave, o es angustia. La angustia es un aliado nuestro, es nuestro mejor amigo en la angustia. Es como le dije el otro día a una chica en el hospital, ingresada en el psiquiátrico. Tú tienes dos amigos, que es el temor, tener temor no está mal. Porque si yo no tengo temor, salgo a la calle, aquí, por Bogotá, a cualquier hora y no llego. El temor me protege. Y está mal tener temor. Vivimos en una sociedad que no hay que tener miedo. Y el otro aliado que tenemos es la tristeza. La querida, maravillosa tristeza. Por eso no me gusta a mí ¿cómo es esto que se baila? La bacha, el reggaetón. Me gusta la cosa melancólica, me gusta escuchar un tango, me gusta escuchar a Bach. Y luego escucho una cumbia y me río. Sin melancolía, sin tristeza estamos muertos. Pero en esta sociedad que vivimos no podemos estar deprimidos. Tenemos que estar felices. Yo les diría a cualquiera de ustedes que tengan un amigo que está todo el día feliz contando chistes en la oficina, en el trabajo, en el hospital. Lo quieren estrangular, no lo aguantan. ¿La angustia puede estar asociada o está asociada a la muerte? Siempre. Eso ya Heidegger en Ser y Tiempo, el controvertido Heidegger, lo explica maravillosamente. Heidegger publica Ser y Tiempo en 1927 y Freud escribe Inhibición, Síntomas de Angustia en 1926. No se nombran, son coetáneos, pero de esto sabe mucho Nietzsche. La angustia siempre tiene que ver con la finitud. Sí, en relación con angustia y ansiedad iba a decir que en el psicoanálisis lacaniano estos últimos 2 años se ha dedicado a estudiar el tema de la angustia, que lo hizo su tema central para un encuentro reciente que hubo en París. Desde otra perspectiva, el psicoanálisis prefiere el término angustia por una razón, y es porque la ansiedad terminó siendo un concepto definido por la descripción, o sea, por la apariencia. La angustia, el psicoanálisis la aborda pensando en qué función cumple en la economía psíquica. Claro. O sea, cuál es el papel de la angustia en la economía psíquica. Y como dice Carlos, y diría el psicoanálisis, pues la angustia es el motor. O sea, la angustia es el motor que nos hace vivir. Además, como diría Freud, es una señal de alarma que nos previene de las dificultades o
de algo que puede pasar mal. Sobre la pregunta de Jonathan, yo quería decir algo en relación con la época, y es que me parece importante pensar en el tema de la época, de si hay diferencias o cuáles son las diferencias de una época a otra. Pensé que por ejemplo para Freud y para Lacan las estructuras dependen de cosas muy puntuales. En Freud específicamente define las estructuras a partir del paso por el complejo de Edipo y el complejo de castración. O sea, eso define la estructura. Lacan, por una parte, recoge ese planteamiento y señala el tema de la falta. Ese es un tema, digamos, central por una parte, pero fundamentalmente Lacan va a preguntarse por el papel de la función paterna. Entonces, cabría preguntarnos cómo opera la función paterna en una época y cómo opera la función paterna en otra época, por ejemplo. Y ese sería, para mí, como una pista para pensar el asunto. ¿Y qué es la función paterna para los que no saben? ¿Y qué es la función paterna para los que no saben? Sí, bueno, Lacan definiría la función paterna como una función que viene del otro, que hace que el infante ingrese en el orden simbólico. El infante, el niño de 1, 2, 3 años, pues no sabe hablar, no sabe controlar esfínteres, no sabe caminar, no sabe controlar su agresividad, no sabe que blanco es blanco, negro es negro, azul es azul, etc. Se requiere que otro próximo desde afuera, que pues seguramente pueden ser los padres, los abuelos, los tíos, la escuela, la sociedad, cumplan la función de ingresarlo en ese orden simbólico. Es decir, esto es blanco y solo es blanco, y blanco es B-L-A-N-C-O, no puede ser de otra manera. Si cambiamos la O y ponemos C, queda blance, y blance pues no es nada. Entonces hay un orden simbólico que debemos seguir. El ser humano lo sigue, o sea, a los 2 años se controla esfínteres, a los 2 años se aprende a hablar, y un niño de 2 años puede aprender a hablar 2, 3, 4, 5 idiomas, puede aprender a hablar, en fin, se requiere de otro que desee que eso pase. Entonces, pero para no irme tan lejos, Lacan plantea que algo ha pasado en los últimos años, y los lacanianos que quedan luego después de Lacan, que algo pasa en los últimos tiempos que hace que pone en evidencia que algo de la función paterna está fallando, algo de la función paterna falla y hace que algo nuevo esté pasando, que en mis palabras sería, como lo señalé al principio, que en vez de hacer síntomas, hagamos angustia, y en vez de hacer síntomas histéricos o síntomas obsesivos, hagamos intentos de suicidio o hagamos esas crisis. Yo diría con eso el tema de la función paterna, que hay un poco lío con eso porque también no se entiende muy bien, pero lo que está diciendo Jaime va en lo cierto, tiene que ver con el orden social, tiene que ver con la ley. Sin ley la sociedad no funciona. Entonces hay un interés, Lacan lo dice en un texto del año 27 que se llama La familia. 37. Es un texto que cuando Lacan todavía no era psicoanalista, es un texto muy interesante porque él habla de la declinación, o sea, la caída de la imago, de la imagen del padre, ¿no? Esa devaluación, que no tiene que ver con lo que se habla hoy día, matriarcado, hay una gran confusión. Incluso el feminismo está totalmente desvirtuado. Yo no me considero feminista, pero defiendo totalmente el derecho de la igualdad y estoy en contra de la explotación de cualquier persona. Hombre, mujer, negro, blanco, niño o los aborígenes que están ahora acampados aquí al lado, en el barrio hermoso en el que estamos, por cierto, pero están los muchachos en la gente. Entonces, es importante, lo del tema de la figura paterna que dice Lacan, se refiere a la ley. Sin ley no hay orden. De hecho, hay algunas leyes que no están ni escritas, que es la del incesto, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, sin ley no hay orden. Pero hay un interés, yo siempre insisto, porque no hay posibilidad de hablar de, yo no me gusta la palabra salud mental, pero para que nos entendamos de la salud mental, sin entender la cuestión política y económica. El interés que está detrás de que los valores se desvirtúen y haya una cantidad hoy día de demanda de todos órdenes,
los que están a favor del cambio climático, los que están a favor de la violencia no sé qué, los que están a favor de que las ballenas no sé qué. Hay una dispersión absoluta y no se habla de lo esencial, que es la lucha de clases. Punto. O sea, es un tema político, y eso lo dijo Lacan, como dicen los lacanianos, en la última enseñanza de Lacan, cuando Lacan habla de la política. De hecho, dentro del psicoanálisis lacaniano está la izquierda lacaniana y la otra, que no sabemos si de derechas. Entonces, no hay ley, porque hay un interés geopolítico y económico de que la juventud hoy día utilice menos palabras que las que se utilizaban cuando yo tenía 20 años. O sea, se hacen exámenes en la universidad tipo test múltiple choice, no sé cómo se llama, porque no tienen capacidad de escribir. Y cuando uno escribe, no tiene lenguaje. Y si no tiene lenguaje, no puede construir un mundo. Los muchachos, las muchachas hoy día, no leen. Pero hay un interés. No es porque no superaron el Edipo, porque no pudieron, porque hay un interés político a nivel mundial, con algunas excepciones, menos mal, en parte del planeta, que eso no sucede, no voy a decir dónde, podrían imaginarlo, donde hay un interés en que la juventud no tenga acceso al lenguaje. Y el lenguaje no vale con escribir WhatsApp. Se trata de poder leer a García Márquez. Yo conocí gente en Bogotá que no ha leído García Márquez. Yo corregí exámenes en la universidad con faltas de ortografía. Alguien puso esquizofrenia y confundió la S con la Z, lo puso al revés. 27 años de medicina. Digo, ¿cómo es posible? Porque no leen. Entonces, la declinación del mago paterna tiene que ver con la caída de la función del padre, que no es el padre, uno puede no tener padre. Mi padre puede haber muerto antes de yo nacer. Ni conocerlo, pero está existiendo porque mi madre me habla de mi padre. Y veo una foto de mi padre. Y porque hace operar la ley. Pero No quiero decir algo. Hace operar la ley. Sí, la madre hace operar la ley, y en esa medida es función paterna. Pero quería decir que en relación con el tema político, que me parece muy interesante, no podemos dejar de lado bajo ninguna circunstancia un planteamiento lacaniano que tiene que ver con poner a operar los discursos. Y es que Lacan plantea que hay unos dispositivos, unas formas particulares de relación dependiendo de diferentes circunstancias, pero en particular dependiendo de las diferentes épocas. Y Lacan introduce, para caracterizar los últimos años de nuestra existencia, la noción del discurso de la ciencia, y luego agrega un derivado de ese discurso de la ciencia, que es el discurso capitalista. Y creo que el tema del discurso capitalista en relación con los síntomas actuales es fundamental. Y podría uno decir simplemente que en nuestra época actual esos factores económicos y políticos han puesto a la humanidad en un lugar de objeto que desea a su vez un objeto, que a su vez son objetos de desecho. Exacto. En nuestra vida actual somos objetos de una sociedad de mercado, de unas multinacionales, de las farmacéuticas, de Google, de todo lo que vende, banco, no sé qué. Somos objetos que nos relacionamos con otros objetos a los que utilizamos y desechamos. Y en esa medida es posible pensar y es posible preguntarnos, ese dispositivo, o sea, relacionarnos así, hace que haya síntomas diferentes, nos hace hacer síntomas diferentes, y yo creería que tenemos que pensar. La manifestación del síntoma cambia. Insisto, el síntoma es el mismo que cuando Hipócrates diseccionaba cabras para poder encontrar la esencia de la epilepsia. Le metía unas hierbas, le provocaba unos ataques epilépticos para que entonces le abría el cerebro. Entonces llegó a la conclusión, con las herramientas que tenía, que la epilepsia estaba en otro sitio. Te propongo en este instante que pensemos un poco en la segunda o tercera parte del planteamiento, y es cómo abordar los síntomas, como para ir pensando en el cierre. ¿Cómo abordamos los síntomas? Tú vienes de España y de Europa y Sí. de muchos lugares. Sí. ¿Qué piensas de cómo abordamos los síntomas en Colombia? ¿Cómo los están abordando en El España? síntoma en salud mental. El síntoma en salud mental. Bueno, lo dije al principio, se quiere hacer equivalente el signo con el síntoma. Entonces eso es imposible. Si no se le da pie a que el sujeto narre su malestar, si no se le escucha, ¿no? Entonces hay un problema. Entonces no se hace
digamos, una psiquiatría que yo creo... Hay un territorio que no hablé mucho de él, que es el tema de la bioética, que yo llevo un poco tiempo, la he incorporado en mi práctica, que es lo del consentimiento informado, todo el tema de la beneficencia, esto que está en los códigos. La bioética es algo relativamente joven, hace 3 o 4 décadas, que lo tienen de lado, no solamente la psiquiatría, sino parte del psicoanálisis también, parte de la psicología y tal. ¿Cómo se aborda el síntoma? Yo ayer estaba hablando con un compañero en el hospital, aquí en Ortúa, un paciente que se fue, finalmente se le dio de alta, y entonces pareció raro porque este compañero me preguntaba, tomando un café ahí en la cafetería, y digo, ¿sabes qué? No hicimos nada nosotros. Vivimos con este hombre un mes y no hicimos nada. ¿Qué hicimos con él? Yo hablé con el padre 2 veces. Vino un día, tomé un café, salimos del hospital para tomar un café. El hombre dijo que había cruzado los Andes, el paciente. Claro, nadie le creyó que cruzó, caminando, claro. Entonces pensé, está loco. Pues resulta, como yo soy argentino y conozco el lugar, no estuve nunca, pero sé que hay cruzó San Martín, pues resulta que el tipo cruzó los Andes. No estaba loco, había cruzado los Andes caminando, porque la altura no es alta, son 500, 600 metros de Chile a la Argentina, en los payas. Lo digo porque da igual, ¿no? Aunque se grabe no me importa, pero quiero decir que no hicimos nada. La clave del asunto es no hacer nada. No como Lacan, que no decía nada, ni siquiera hablaba, pero no hacer nada quiere decir acompañar al sujeto. Acompañar viene del latín. Latín quiere decir, acompañar es cúmpanis, compartir el pan. Agarrarlo de la mano, cuando se va pegando cabezazo con la pared, ponerle la mano para que no se rompa la cabeza, acompañarlo. Entonces le dije a mi compañero, que nos hemos hecho, es de Boyacá, nos hicimos muy compañeros, hemos podido compartir estos días acá, le digo, no hicimos nada nosotros. Todo el tiempo aquí han estado haciendo cosas, le han ponen una medicación, le quitan, le ponen, le sacan, le suben, le bajan, todo el tiempo. Los llevan a hacer ejercicio. Una persona, ¿qué ejercicio va a hacer? No puede hacer ejercicio. O sea, todo el tiempo haciendo cosas, interviniendo sobre el cuerpo. Lo que dijo Jaime, interviniendo sobre el cuerpo. Yo intervengo sobre el cuerpo si soy cirujano, si soy urólogo o si soy cardiólogo. Pero si soy psiquiatra y psicoanalista no puedo intervenir sobre el cuerpo. No tengo que hacer absolutamente nada. Abrirle la puerta, sentarlo y que hable. Es lo único que tengo que hacer. Poner la oreja, hacerle algún chiste, es importante el ensalmo, como decía Platón, hacer una broma, poner un poco de humor a la tragedia de la existencia, la de él y de la mía, aprender del paciente, pues yo aprendo mucho más de los pacientes que de los psiquiatras y de los psicoanalistas. Yo aprendo de Freud. Freud es como parte de mi familia. Todos los días me acuerdo de él, porque lo tengo siempre presente, como mi papá. Es mi familia, porque yo trabajo en un hospital desde el psicoanálisis. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Abrir la puerta, si la persona llora, esperar, acompañarla, agarrarla de la mano, darle yo le doy un beso, si es una chica, le doy un beso, hombre, si está sucia no, le digo, che, lavate porque no te voy a tocar. Eso es parte de la educación, psicoeducación. ¿Qué es lo que hay que hacer, compañera? Nada. Cuanto menos se interviene con el paciente, mejor para él. Si tiene que escribir un poema, yo a los pacientes los hago escribir, pero yo le tengo que sacar el bolígrafo porque si se lo ven, se lo quitan, porque evidentemente, porque puede lastimar. Hay alguna persona que está muy mal. Hay que discernir que el tipo no va a lastimar a otro, ni va a pegarle al médico, al enfermero, porque también hay gente que está muy loca. Y hay gente que son delincuentes también en los psiquiátricos. Pero darle un papel que escriba, ¿no? Entonces, no hay que hacer nada. No como Lacan, que no hacía nada de nada, sino que escuchar, acompañar. Y una cosa muy importante, el tema del tiempo. El tema del tiempo, darle el tiempo al sujeto para que hable. No estar 3 horas hablando ni hacerle un interrogatorio, porque el interrogatorio, como decía la mujer de Castoriadis, es una violencia. Y la interpretación del paciente no tiene que ser una explicación. Yo he visto psiquiatras que le explican al paciente. Psicoanalistas que le explican. No, mira, la cocaína es mala. Y bueno, claro que es mala, si no, no la tomaría. Si fuera buena, la gente lo toma porque es mala. Porque él sabe que le produce un efecto que le permite olvidarse del desastre de su existencia. Entonces no hay que hacer nada, acompañar. Bien, para ir cerrando entonces tenemos acá una última pregunta. Pregunta Chanel y Camila Rojas.
Al ir a terapia con psicoanálisis se tendría una mejora en los síntomas, es decir, en un tiempo se puede dejar de asistir o realmente debe tratarse durante toda la vida. Lo primero que diría es que ir al psicoanalista o ir a psicoanálisis o ir a terapia, no sé, incluso no sabría si solamente al psicoanálisis. Podría ser que otro tipo de trabajo también. Sí. En la medida en que uno pueda trabajar sobre su historia, sobre su vida, sobre su forma de relacionarse, en la medida en que pueda poner en palabras las cosas que le complican, que le dificultan, con toda seguridad va a mejorar su vida, va a mejorar su forma de relación, va a mejorar, no sé, cómo toma decisiones, cómo, en fin, y de paso sus síntomas, de paso, no claro. Fundamentalmente, sino además de paso. Entonces sí. Yo sí diría mi experiencia, la mía, tanto de un lado, digamos, del lado del paciente, como en los últimos años, bueno, que he estado de analista, de terapeuta, de lo que sea, mi experiencia es que muchísima gente se beneficia enormemente, o sea que el beneficio de venir a la consulta, incluso a veces a una consulta, incluso yo como diría Carlos, en el hospital se hace psicoanálisis. Yo he ido a atender un paciente hospitalizado en quirúrgicas, en la UCI, he ido solamente una vez en la vida y solamente he podido ir 10 minutos, pero preguntarle por qué está, preguntarle qué piensa de lo que está pasando, con toda seguridad le genera muchísimo ayuda, beneficio, en fin, o sea, quiero decir, la intervención fue de 10 minutos, yo la he hecho de 10 minutos porque no hay otra opción, y sé que preguntarle cómo está, cómo se siente, qué piensa de lo que le está pasando, o lo que le está pasando, quiénes lo saben, o cómo lo ha contado, en fin, no sé, cuando he trabajado, por ejemplo, con pacientes con VIH, en fin, esas preguntas han sido muy importantes y han traído muchísimo beneficio, entonces creo que es muy beneficio. En un hospital o una institución privada sanitaria, evidentemente, no se puede hacer como en una consulta privada, ¿no? Pero se puede hacer anamnesis de un paciente, es decir, que el paciente hable, la verdadera anamnesis del paciente, que el paciente hable, y no la entrevista clínica, que es un interrogatorio de grado, no sé, yo no entiendo mucho de leyes penales, pero es como un interrogatorio. Hay tal, no sé qué, pum, 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 y los pacientes te dicen, es que cada vez que viene me vuelve a preguntar a qué edad tuve el primer brote, y entonces el paciente ya no habla, porque yo le digo a los pacientes, si no tenés ganas de hablar, no cuentes. El paciente se repite en el mismo discurso. Si te pregunto, claro, porque aparte el paciente va a contar lo que el otro quiere escuchar. Ajá. El síntoma, la clave del síntoma. Yo he escuchado decir que un paciente tiene esquizofrenia para toda la vida. Es Dios el psicoanalista o el psiquiatra. ¿Cómo sabe que para toda la vida? Yo conozco personas que han hecho con el síntoma. Yo sí tengo una persona que es melancólica, ¿no? Y eso es la melancolía, he vuelto a decir, es una cualidad humana. Es hermoso tener melancolía. Si yo no puedo emocionarme, escuchar Bach. Pero yo tengo que hacer que esa melancolía, acompañarlo para que esa persona, esa melancolía que tiene, le sirva para otra cosa, ¿no? Para hacer el amor, para cocinar, para hacer un poema o para cultivar una planta. Al obsesivo, que en vez de estar contando baldosas, que haga algo con eso, toque el piano o que lo que sea. Entonces el síntoma, eso es otra cosa que Freud dice, nosotros, el psicoanálisis no es una psicoterapia, no vamos a disolver el síntoma. Que Lacan dice al final, la identificación con el síntoma. Es decir, hacer del síntoma un amigo. Porque el síntoma es el que me avisa. Si yo tengo palpitación y si tengo angustia, porque hay un deseo que tengo acá y no lo estoy poniendo en marcha. Y por lo que sea lo niego. Porque si yo sé que no lo puedo hacer, si yo quiero mañana viajar a Japón porque me gusta Japón y no tengo dinero, yo no voy a Japón porque no tengo dinero. Pero yo sé que si ahorro dinero quiero ir a Japón. Ahora, si yo tengo el dinero para ir a Japón y no voy, es un problema. Pudiendo, tengo dinero y vacaciones y no voy. O, ¿cuántos hombres tienen sexo con prostitutas y no con la persona que tienen al lado? ¿Cómo es posible, no? Porque con uno consigue. Entonces, el síntoma, dice Freud, si se diluyen, utiliza un término del Antiguo Testamento, será por añadidura. Me encanta esa palabra, por añadidura. Por ejemplo, la traducción al castellano. Si se disuelve, y si no se disuelve, no lo sé.
Ayer preguntaba, este paciente salió y va a delirar y es psicótico. Yo qué sé si va a delirar, el tipo está en la casa. Y se ha ido en buenas condiciones porque va acompañado de familia. Aquí hay gente, acá en Colombia, en Buenos Aires, en Madrid, que salen del psiquiátrico y no tienen dónde ir. Y vuelven al psiquiátrico. Vuelven al psiquiátrico. Porque no hay un trabajo, que aquí falta otra parte, de la psiquiatría comunitaria. El psiquiatra le importa que el paciente no delire cuando está ingresado, pero le da igual lo que le pase cuando salga del hospital. El trabajador social le importa que cuando salga no se ve. No hay conexión. Eso se llama psiquiatría comunitaria, es una cosa que los ingleses, muchas cosas hay que invitar a los ingleses y está buena. Otras muy malas, por cierto. Mis queridos amigos ingleses. Pero la psiquiatría comunitaria tiene que haber una conexión entre el psiquiatra con la medicación, el psicólogo, el psicoanalista con la palabra, en el hospital incluso, el trabajador social, la cocinera, la enfermera, el guarda. Yo he visto el guarda es un personal sanitario. La primera figura que ve un paciente que va a un hospital es el tipo que está en la portería. Y ese tipo tiene que tener formación sanitaria. No puede decir, ¿a dónde va? No. Buenos días. ¿Qué necesita? No, vengo a dermatología. Perdone, dermatología en la planta no sé dónde. No, lo trata como si fuera... A mí mismo, que yo si no tengo, si no tengo la plaquita no te dejan entrar. Dice, pero yo soy el médico, ¿qué hago? No me deja entrar. Dice, no, que tiene que tener la placa. Todo, la cocinera, la que está en la cocina, la que limpia, la que barre. Yo me llevo muy bien, yo siempre en el hospital me hago aliado de una o dos enfermeras y de una o dos personas que limpian. Yo hablo más con la persona que limpia que con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque la persona que limpia me dice, no, vos sabés que anoche a las 3 de la mañana a esta persona la ataron y me cae bien y tal. Entonces te enterás. Bien, yo voy a cerrar. Dale, perdón, que yo me pongo así, No, me está mucho. bien, está bien. Soy un poco hiperactivo, tengo TDAH, soy hiperactivo. A cerrar dando las gracias a Carlos por su presencia, por su compañía, por su aporte, por todo lo que nos ha enseñado y nos ha compartido. Darle las gracias a la corporación y en particular a Erika por la invitación. Y yo quiero contarles e invitarlos a un curso que seguirá en unos días. Vamos a estructurar, a presentar un curso sobre la clínica psicoanalítica, donde vamos a trabajar elementos muy puntuales de la clínica, digamos, si se puede decir así, herramientas de la clínica, la entrevista, la escucha, la transferencia, la interpretación. Entonces quiero invitarlos, quiero que estén atentos a que nos sigan y nos acompañen en las actividades que vamos a desarrollar. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y a todos los que han estado por acá. Gracias, Erika. Bien, pues bueno, les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy, invitarlos claramente a que vengan a conocer nuestra corporación. Pues acá también los acompañamos en todo el tema de intervención, pero también de capacitación, todo lo que necesiten relacionado con talleres, sea organizacional, en colegios, escuelas y demás, pues con todo el gusto ahí estamos para acompañarnos. Un placer, muchas gracias por todo y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Ahí en el chat les dejé el link para que nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales y estén súper atentos pues a próximos eventos. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestros asistentes.